Vamos a continuar con el siguiente tema que nos toca que hablar el día de hoy. Y es un tema que considero bastante importante, pues uno porque conlleva la oración y otras cosas también pues relacionadas a Ana. Creo que la oración de Ana es algo muy inspirador para mí y pues espero que también pueda ser para muchos de ustedes. Así que vamos a dar lugar a ello, siempre ante todo orando para que el Señor nos dirija y nos guíe en este tiempo de misericordia. Entonces, oremos para iniciar con el tema. Padre bendito, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias porque estás continuamente orando, fortaleciéndonos y obrando en nuestras vidas. Queremos hoy que nos ayudes, Señor Jehová, en la misericordia de tu gracia, para que podamos nosotros aprender de tu palabra y podamos vivir conforme a tu palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te agradecemos, ayúdanos por favor para entender, para recibir, para anhelar y para fomentar la palabra de vida y que podamos vivir conforme a ella en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, Padre bendito y eterno. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de lo que es la vida de oración de Ana. Ana es una mujer que se puede ver mayormente de ella prácticamente en los capítulos de Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Perdón, de Primera de Samuel capítulo 1 y Primera de Samuel capítulo 2. Prácticamente ella actúa nada más en esos dos capítulos. Pero dejan ver mucho de ella en su, si lo queremos llamar así, en su evolución de sus oraciones o las diferentes manifestaciones de su oración hacia Dios, que creo que es muy importante con relación a Ana. Y nos deja ver mucho de cómo nosotros podemos también de la misma manera manifestar o evolucionar en nuestras oraciones hacia Dios. Y es algo que realmente creo que nos pasa a todo lo que vivió Ana. Solo que pues tenemos que aprender a aplicar ese contexto que vivió Ana hacia nuestras vidas, y es prácticamente lo que vamos a estar hablando hoy, que prácticamente es el caso de Ana, el caso de cómo era la vida de oración de Ana, cómo aplicar o ver en los diferentes aspectos que Ana vivió también trasladarlo a nuestra vida. Y algo también importante de Ana es de que ella pasó tal vez de una oración de petición, una oración común, una oración como de una manera religiosa, o una manera desconformista, por llamarlo decirlo de una manera, a llevar a una oración inspirada por el Espíritu, ya que claramente en el capítulo 2 se deja ver la oración de Ana claramente, es decir, que Ana, de pasar de ser alguien desconocida, tal vez en un sistema judío como tal, logró alcanzar estar entre aquellas personas que manifestaron algo inspiracional y quedó prácticamente escrito en la Biblia. Es decir, no cualquier oración llegó a ser escrita de tal manera en la Biblia. Inclusive muchos de los cánticos de David, inclusive que también cantó Salomón, no todos fueron basados de forma inspiracional a ese nivel escritural, como lo que nosotros conocemos con los cánticos de Salmos, que donde está David, Salomón, Moisés, que tal vez David también tocó otros salmos, pero no fueron incluidos dentro del canon bíblico. Pero sí vemos a una María, perdón, a una Ana, que llegó a establecer esa oración como algo inspiracional. Además de que también yo personalmente, esto ya es una opinión personal, que yo creo que el cántico o la oración, o lo que dijo María en el capítulo 1 de Lucas, cuando María se expresa al ver la llenura del Espíritu Santo sobre la vida de su familiar y del bebé que era Juan el Bautista, creo yo que tiene mucho fundamento en lo que habla Ana. Yo me podría atrever hasta cierto punto a mencionar de que tal vez María se inspiró de Ana para sacar esa abundancia de lo que ella habló. Aunque podría estar equivocado realmente, pero yo creo que es una opinión personal a la hora de comparar las dos oraciones, tanto la oración de, de Ana como la oración de María, podrían haber sido inspiradas por el mismo espíritu, ya que una venía, en el caso de Ana, vamos a verlo, de una persona que era estéril y que dio a luz prácticamente en el Shaddai, en el poder de Dios. Y también vemos a una
María, que tal vez no era estéril, pero sí tuvo también la misma manifestación del poder de Dios, es decir, el Shaddai en ella, por lo cual dio a luz a Jesús sin haber tenido una relación con José. Entonces, creo yo que para mí, pues personalmente, la vida de Ana es muy inspiradora en muchos casos, inspirada en el sentido tanto que ella se movió inspirada por el Espíritu, como el impacto que ha generado, creo yo personalmente, en la vida de María, para que ella pudiera expresar lo que expresó. Eso sí es, esto, como vuelvo a repetir los segundos, y es una manera muy, de mi opinión y muy propia. Pero de eso es lo que vamos a hablar bastante, tratar de hablar hoy de cómo la evolución, cómo evolucionó la vida de oración de Ana a través de las diferentes circunstancias. Y por eso claramente vamos a leer capítulo 1 y capítulo 2 de Primera de Samuel. Y vamos a ver lo siguiente entonces. Primera de Samuel capítulo 1 dice: hubo un varón de Ramataim de Jofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de uno era Ana. Aquí está Ana. Recordemos, bueno, para mencionar que el nombre Ana significa gracia. Aquí está prácticamente Ana. El nombre significa gracia. Gracia. Ok. Y también dice, de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Es decir, este varón llamado... ¿dónde está el varón aquí? Elcana, perdón, aquí está Elcana. Este varón, Elcana, tenía dos esposas. Tenía a Ana y tenía a Penina. Algo similar como lo que aconteció con Jacob, ¿verdad? Jacob tenía dos esposas. Y prácticamente también el mismo punto, ¿va? De que Jacob amaba más a una, pero esta una no era estéril y amaba más, y a la otra no la amaba tanto, pero Dios le dio gracia que a través de los hijos pudiera ser amada más la que a esta persona. Pues en este caso es similar. Elcana amaba bastante a Ana, pero lastimosamente Ana era estéril, pero Penina sí tenía hijos. No es que no amara a Penina, pero sí la amaba, y Penina pues tenía hijos. Ahora, en el versículo 3 dice lo siguiente: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Omni, Fines, sacerdotes de Jehová. 4. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Entonces vemos que sí tenían bastantes hijos el Cana con Penina. Dice 5, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces aquí hay bastantes cosas que son muy importantes a resaltar, y es el hecho de obtener hijos. Recordemos de que para Dios el hecho de darnos un hijo en una familia, para Dios es sumamente importante. Para Dios, en nuestro hecho, en nuestra relación, tener un hijo para Dios es muy importante. Es más, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Y que actualmente, inclusive nosotros lo podemos ver a nivel mundial, las personas, hay dos grupos, ¿verdad? Están los grupos de las personas que quieren abortar, y está el grupo de las personas que ni siquiera quieren tener familia o hijos. Y eso es algo demográfico que se ha visto mucho, por ejemplo, en Rusia o en otros países, que dice que la población está decayendo y por lo tanto piden que extranjeros lleguen a ese país para que pueda ser repoblado. Y otros casos que se dan así cuando uno más o menos examina la demografía. Inclusive yo estaba hablando una vez con una señorita de Rusia y me decía que los varones a veces allá no quieren tener hijos. O sea, sí quieren tener una relación con alguien, pero sin hijos. Ni siquiera adoptarlo. A veces tal vez las personas solo quieren adoptar perritos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa situación mundial? Lo que pasa es que las personas lo que quieren hacer es, no quieren la herencia de Jehová. Y por consecuencia Dios no les está dando tampoco, porque ellos están en sus depravaciones y maldades. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo menciona por el hecho de que Ana, o tanto Elcana como la persona, quería tener la herencia de Jehová, pero ella no podía manifestar esa herencia de Jehová porque era estéril.
Por eso dice acá, aunque Jehová no le había concedido hijos. Ahora, hay algo importante con el hecho de la esterilidad que vamos a resaltar acá, pero también quiero remarcarlo por algún motivo. Y es el hecho de que cuando la Biblia habla de esterilidad, o habla la Biblia acerca de que no me ha permitido, inclusive en un caso cuando se habla de Jacob y su esposa, que era Raquel, ahí habla que dice, por ejemplo, la Biblia menciona que dice, y Jehová me ha cercado, me ha puesto como que un muro para que no pueda tener hijos, menciona ella. Y eso creo que es importante para ver lo que vamos a mencionar ahorita con respecto a la oración. Dice, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces, esto, vuelvo a repetirlo, es muy importante lo que vamos a hablar acá, porque se habla de una persona que no puede dar fruto, es decir, que no ha podido dar el fruto de su vientre, en este caso un bebé. Pero si ya lo vemos en un aspecto personal, podemos darnos cuenta que a veces nosotros queremos algo y no podemos dar fruto. Por ejemplo, alguien no puede dar fruto ministerialmente, alguien no puede dar los frutos del Espíritu, alguien tal vez no puede avanzar en las cosas del Evangelio, no puede dar fruto de alabanza que confiesa en su nombre, no puede dar diversidad de tipos de fruto que la Biblia menciona. Entonces la persona tiene un nivel de esterilidad, algo similar a lo que el Jesucristo habla acerca de la parábola del sembrador, porque en la parábola del sembrador se da que una persona da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, que esta persona no es estéril en la palabra, pero se dan casos como en el caso de la que cae junto al camino, o como el caso de la semilla que cae sobre pedregales, o la que cae sobre espinos. Entonces, en esas tres tierras son personas estériles porque no dan fruto, porque la tierra les está impidiendo que den el fruto debido. Pero la persona que está en buena tierra sí da el fruto debido. Entonces, si nos damos cuenta, la Biblia nos habla de eso. En este caso con Ana, ella no era que no quería dar, sino que no podía, por algún motivo en particular, que lo vamos a ver a más a detalle. Pero en este caso en particular, vemos de que había esta señorita Penina, que ella, en lugar de apoyarla, en lugar de decirle, y pues a veces también se da por hecho que también era amada, algo así también como lo que pasó con Caín y Abel. Pero en este caso particular dice que iban cada año, y cada año se repetía la misma situación. Era una irritación, era un problema. Entonces ella se estaba frustrando de alguna manera a Ana cada día más, y dice que lloraba. Y aquí es donde ya entramos a ver la oración de Ana. ¿Por qué menciono esto? Porque si nos damos cuenta, aquí nunca dice que Ana ora, hasta llegar a un punto que es lo que vamos a resaltar. Pero lo que aquí sí quiero resaltar acá es de que claramente Ana sí oraba. O sea, no era Ana que no oraba, porque aquí cada vez dice que subían cada año a ofrecer sacrificio, y por consecuencia en esos sacrificios y todo ella oraba. También es lógicamente, podemos ver de que Ana, siendo una persona judía, o siendo una persona que tal vez haber oído la Torá o la ley en muchos aspectos, haber oído a Raquel o haber oído otras cosas que Dios había hecho, podría haber orado y decir, Señor, dame un hijo. Entonces, no era que Ana no oraba, puede ser que Ana sí estaba orando, pero tal vez no a la manera que Dios quería. Y aquí es donde entramos muchos de nosotros cuando regularmente uno habla con alguien y uno le dice, mira, pero es que para que eso salga tienes que orar. Y las personas le dicen a uno, sí, yo ya estaba orando, yo ahora. Pero para ellos orar es como llegar y, Señor, dame trabajo. Y ahí se paran y se van. O Señor, mira, dame tal cosa. Y se paran y se van. O tal vez hacen el esfuerzo como que, bueno, voy a orar unos 10 minutos, y en esos 10 minutos al final le voy a pedir a Dios esto. Entonces, se puede tal vez dar el caso que Ana tenía esa misma postura de tal vez en sus intimidades, en sus momentos, ella le llegaba con Dios y tal vez inclusive lloraba y le decía, Señor, dame un hijo. Entonces ella tenía una vida de oración que no se ve realmente, que tal vez puede estar entre líneas, pero eso es lo que quiero dar a entender con nosotros. Nosotros tenemos una vida de oración entre líneas en nuestra vida diaria. Tal vez las personas nos miran y tal vez no se dan cuenta que estamos orando, que tenemos deseos o anhelos de diferente tipo, porque hay gente que tiene deseos carnales o otros deseos espirituales, pero inclusive no se pueden estar manifestando estos deseos de alguna otra manera. Estamos siendo estériles
no estamos dando fruto en esto tanto espiritual, en las cosas espirituales que tal vez queremos o necesitamos. En este caso dice que Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ok, en este caso en particular se ve de que hay personas que, lo vamos a poner así, en este caso está Ana y Elcana. Pero el problema está de que también en nuestra vida estamos nosotros y está un conjunto de personas a nuestro alrededor, que en el caso de Penina hay gente que tal vez tal vez nos menosprecia porque no estamos dando fruto como tal. Es decir, hablando de fruto, puede ser de que tal vez uno está predicando la palabra, pero la persona espera que uno tenga como que 1,000,000 de gentes para decir que uno es ministro o predicador o que Dios lo usa. Y por cuanto no tiene uno 1,000,000 de gentes ahí predicándoles, menospreciado, ¿verdad? La gente, no, pues aquel, pues ni gente tiene ahí de plano, está haciendo lo que hace, está en pecado, pueden poner a hablar un montón de cosas porque tal vez no ven la multitud o ven en uno una esterilidad y son como Penina, se burlan, menosprecian y demás. Y a veces uno le tiende a afectar de alguna manera, porque uno tal vez quisiera predicar a algunos le quisieran predicar a multitudes o enseñar a varias gente o estar así ocupados, porque a veces uno tiene una expectativa de lo que uno ha visto tal vez en televisión con los ministros que uno ha escuchado. Y salen ahí a relucir peninas que andan criticando a la gente, andan diciendo: no, es que aquel de plano porque anda en pecado, aquel de plano porque no ora, aquel porque no esto, porque no lo otro, y un montón de circunstancias de que él puede provocar un dolor en el corazón. Pero por otro lado están los Elcana, es decir, personas de quien no, de alguna manera tal vez nos quisieran apoyar, pero no resultan un verdadero apoyo, porque no nos están entendiendo. Es decir, Elcana no sabía que era no dar a luz un hijo, porque él claramente ya tenía hijos con Penina. Entonces él dice: pues ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, ¿cómo se compone a comparar él una herencia de Jehová con él como marido? Entonces vemos de que hay momentos que nosotros tal vez quisiéramos alcanzar cosas espirituales, que tal vez Dios nos la ha puesto inclusive en el corazón, algo así como lo que le pasó a Moisés. Que Moisés claramente él sabía que Dios lo iba a usar para la liberación del pueblo de Israel, como lo menciona Esteban en el libro de Hechos, pero él lo quiso hacer a su manera y haciéndolo a su manera terminó matando a alguien. Entonces él dijo: bueno, yo sé que Dios me mandó para traer liberación a Israel, pero terminé matando esto y los que me tendrían que aceptar para la liberación me rechazaron. Y luego termina huyendo. Entonces prácticamente había una esterilidad de Moisés, Moisés, bueno, pero yo quería liberar. Yo quería manifestar este llamado que Dios me daba, pero no puedo. Estoy 40 años en el desierto pastoreando estas ovejitas acá y el llamado no se da. Estoy siendo estéril, por así decirlo, en el caso de Moisés. Entonces hay personas que, como Elcana, que no logran asimilar lo que nosotros estamos viviendo en oración. En este caso lo que Ana quería era tener un hijo, quería recibir la herencia de Jehová. Quería tener esa manifestación. Si lo queremos llamar en términos espirituales, también es como que nosotros a veces queremos manifestar a Jesús en nuestra vida, dar a luz a Jesús, pero no lo logramos en ciertas áreas de nuestra vida y nos frustramos y nos sentimos estériles porque no estamos dando el fruto que se debe. Y a veces la gente cuando llega a hablar no nos apoya en mucho, no nos comprende, no sabe lo que estamos viviendo, pasando o pidiendo. Y en este caso Elcana es igual. Y pueden ser muy amigos nuestros o muy conocidos o familiares y otro aspecto que no, hombre, si aquí estás con nosotros, ¿va? Y uno que no quiere estar con Dios, quiere estar con Dios. Entonces son muchas cosas que pueden dar ese caso, en este caso la situación con Elcana que se acerca a Ana. Entonces Ana pues solo lo escucha, realmente no sé qué podría haber pensado Ana, pero en mi caso particular digo, y bueno, o sea, no me ha entendido, no sabe lo que yo estoy viviendo, lo que yo necesito, quiero. Versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí ya vemos una postura de Ana para la oración, porque aquí ya habla de que ella con amargura de alma oró a Dios. Es decir, de que esta oración que vemos acá, ya escrituralmente o inspiracionalmente ya Dios la consideró, en el sentido de, como ya mencionamos, Ana tal vez ya tenía una subida de oración, es lógicamente por ser judía,
que el Cana tal vez ya era devoto y cada vez subía a Silo a ofrecer sus cuestiones, aunque sea por lo menos podemos asimilar que una vez al año oraba a Ana. Pero puede ser que sus oraciones eran religiosas, puede ser que sus oraciones eran cotidianas, así como nosotros, que a veces nosotros queremos cosas, pero las pedimos, sí, Señor, Señor, mira, quiero ser como tú, y ahí lo dejamos. No es como que algo profundo que salga de nosotros, sino que queremos, así como que, bueno, si se puede, si no, no. A veces así oramos delante de Dios, tenemos una rutina, algo cotidiano que oramos, que tal vez no genera ningún impacto, y por eso no obtenemos lo que necesitamos. Haciendo referencia a cosas espirituales, por supuesto, no estamos hablando de cosas carnales. Aunque claramente también hay un sentido carnal, porque vemos de que Ana, cuando ella pedía a su hijo, lo pedía para ella. Ella quería satisfacerse ella como persona, como mujer, y no necesariamente porque ella tenía un sentimiento de dárselo al Señor Jesús, o decir, Señor, te lo voy a entregar o lo voy a educar para ti. No se ve eso realmente hasta este punto. Luego del versículo 10 en adelante vemos cómo el sentimiento de Ana cambia y cómo su dirección cambia hacia Dios. Entonces vemos acá que dice que ella con amargura de alma oró a Jehová. Pero también me quiero detener un poquito aquí el versículo de arriba, que quiero cimentar también, que es este que dice comido y bebido en Silo. Esto es muy importante, ¿por qué? Recordemos que la Biblia menciona que nosotros, o por ejemplo el apóstol Pablo menciona que dice, si Jesucristo no ha resucitado, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces vemos aquí en ella que realmente ella, por lo menos es lo que yo entiendo de este pasaje, es de que como ella dejó el comer y beber, es decir, como que solo voy a comer y beber por esta última vez y me voy a dedicar ahora a las cosas espirituales en el entendido de la resurrección. Porque cuando se habla de una esterilidad, también podemos dar a entender de algo que resucita en la persona. Es decir, que algo que estaba muerto o algo que no funcionaba entra en una resurrección, entra en una novedad de vida. Entonces, en el sentido de que Ana, y bueno, eso es lo que yo entiendo. Voy a comer y beber y voy a dejar esto acá, voy a dejar mi vida de vivir sin el entendimiento del poder de Dios o el entendimiento de la fe, la resurrección que tenía Abraham, nuestro padre, y voy a entregarme a orar y voy a ministrarme delante de Dios, porque ella ya se expresa acá. Anteriormente, cuando ella lloraba, no decía que ese lloro o se acercaba a Dios para ser consolada. Entonces ella tenía muchas cosas acumuladas durante todos esos años a causa de estarla criticando Penina o a la incomprensión de su marido Elcana, hasta llegar a este profundo dolor, y ella prácticamente con amargura de alma orar a Dios, viendo como ya a Dios como, bueno, tú eres mi último recurso, ya no aguanto con esta situación, quiero dar a luz. Vuelvo a repetir, alguien puede dar a luz, tal vez quiera dar a luz un ministerio, quiera dar a luz un mover espiritual, quiera dar a luz a Cristo, quiera dar los frutos del Espíritu o algunas otras cosas que Dios le ha estado hablando y quisiera darlos a luz, pero se siente estéril, hay algo muerto en la persona. Y ya no aguanta y esta persona, Ana, no resiste y pues se derrama delante de Dios en oración para expresar todo lo que la persona tenía. Entonces dice, y lloró abundantemente. Es muy común en nosotros, pues como vuelvo a repetir, así como Ana, de que cuando aquí ya se muestra que ella llora, pero delante de Jehová. Anteriormente no indica que ella oraba delante de Jehová, ella dice que solo se amargaba, lloraba y tal vez, Elcana le decía, no me come, y ella comía. Pero en este aspecto ella ya trasladó su preocupación, su deseo, su angustia, todo hacia Jehová. Ya lo expresó en él, ya encontró refugio en él y se expresó delante de él. Y es muy común en nosotros también que a veces nosotros, por la dureza de nuestro corazón o porque ya nos hemos conformado a las situaciones o diferentes consecuencias, uno tal vez yo lo ve común y ya la dureza del corazón no hace que uno tal vez explote en un llanto o en esta necesidad de querer algo. Y ese conformismo se puede dar, y la experiencia que yo he tenido para entender esto, se da el caso que, por ejemplo, hace años, cuando yo iba a asistir a la iglesia, en la iglesia donde yo asistía, y me recuerdo muy bien de que particularmente me pasaba de que cuando yo danzaba así, como que con todo mi corazón y con todo lo que yo tenía, regularmente me pasaba de que yo cuando volteaba a ver a mi izquierda o a mi derecha había una persona en silla de ruedas.
Y yo le pregunté a Dios, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué cada vez que yo me entrego en danza y así, regularmente tengo a alguien que está en silla de ruedas? Y una vez cuando lo volví a hacer y cabal volteé a ver para atrás y estaba una persona, una señorita a mi izquierda y estaba en silla de ruedas y yo lo primero que le pregunté al Señor le fue, ¿quieres tú que yo venga y la sane a ella? O sea, en el sentido de que por tantas veces que me pasó, lo primero que me vino a la mente fue, ¿quieres tú que ella sea sanada o que sea de silla de ruedas? ¿Me quieres usar para eso? Y el Señor me dijo, no, lo que sucede está de que ella no quiere ser sanada. O sea, que ella no quiere salir de la silla de ruedas. Y lo primero que me puse a pensar es de plano el Señor me estaba usando en esa magnitud de danza como que para provocar de que estas personas quisieran tener el deseo y el anhelo para hacer lo que yo estaba haciendo como danzar. No tanto como el hecho de ser sanados en sí, sino que tomar ese deseo de querer hacerlo. Como resucitar el deseo de querer ser sanados. Entonces, en el caso de Ana, posiblemente había muchas cosas en ella que ya tenía en su oración rutinaria, pero hasta que ella no aguantó más, hasta que ella dijo, bueno, lo único que tengo es a Jehová. Yo ya he visto que en la Biblia menciona que Él ha dado a luz a personas que no tenían, que eran estériles como Raquel, como que vamos a probar. Y ella se derrama delante de Dios de esta manera, pero ya con una amargura porque era tanto dolor que no tenía. Entonces vino, y aquí algo muy interesante, y es lo que le mencionaba anteriormente, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, si nos damos cuenta, con este pasaje nos da a entender de que ella quería al principio un hijo para ella. Ella anhelaba un hijo para ella, para tal vez tener las mismas actividades que tenía con Penina con sus hijos, para no tener el mismo problema que pasaba, que Penina la andaba criticando o amargando y demás, y quería como que tener esa paz de que, bueno, si ya tengo mi hijo, pues esta me va a dejar de molestar. O en el otro caso de que me va más el cana, o voy a tener herencia de Jehová, o tal vez un deseo que tuvo de su niñez o juventud, o ya de casada, y cambiar todo ese deseo que era para ella, cambiar este deseo ahora para Dios, es decir, como que, bueno, ya no me importa nada, yo lo que quiero realmente es dar fruto, o salir de esta esterilidad, pero se lo voy a entregar a Jehová, te lo voy a dar a ti. Entonces vemos que a veces hay cosas en nuestra vida que no se dan, que no se están pasando o no están sucediendo, pero es porque los deseos en nuestras oraciones son para nosotros, en un sentido de alguna manera egoísta. Porque de qué le servía a Dios de que ella tuviera un hijo y que ya no la legara a Penina, sino que realmente una de las cosas, y por eso fue el que mencioné que guardáramos esa palabra que hablaba de esterilidad o que Dios no le permitía, o el hecho de que Dios la había cercado, y es el hecho de este punto en principal, porque Dios de alguna manera estaba guardando el vientre de Ana para ese momento, porque Dios necesitaba restaurar el sacerdocio, porque ya Elí con sus generaciones tenía un problema ¿cómo se llama?, de depravaciones, o inclusive dejaba que estaba haciendo lo malo, y el sacerdocio como tal, las visiones habían escaseado en el pueblo de Israel, y prácticamente había una decadencia en el sacerdocio. Esto recordemos que pasa después del libro de los jueces. Entonces había una decadencia en el pueblo de Israel de visiones, de un montón de cosas. Entonces Dios lo que necesitaba era restaurar un sacerdocio, restablecer el reino y un montón de cosas más. Por lo que necesitaba a alguien, y este alguien se llamaba Ana. Pero Ana no, de alguna manera no entendió eso, no entendió que estaba siendo preparada para ese momento y que Dios había cercado su vientre. Cuando uno habla de cercar algo, es ponerle una protección. Cuando Dios viene y cerca el huerto del Edén, puso una espada para que no entrara nadie, también puso querubines. Cuando la Biblia también dice que Él pone cercado alrededor de nosotros, o espera que alguien se ponga en la brecha para proteger algo. Y en este caso, cuando se escucha la palabra esterilidad en uno de los libros de Génesis, la palabra que usa cuando dice, y Dios me ha hecho estéril, la palabra que usan es, y Dios me ha cercado. Por eso en este caso con Ana, eso pasó. Dios de alguna manera, a Ana la estaba protegiendo, no le había permitido tener hijos en este momento, porque Dios estaba protegiendo su vientre, porque sabía que de ahí iba a venir Samuel.
Pero tal vez ella no lo asimilaba, ella también no lo entendía y Dios solo estaba esperando el momento de que Ana ya no dijera, este hijo va a ser mío y lo voy a educar como yo quiero, sino que Ana dijera, este hijo va a ser de Jehová y se lo voy a entregar a Jehová para que este hijo viva para Jehová. Y de ahí sale lo que nosotros conocemos como Samuel, aquel profeta de parte de Dios que también unge a David como rey, pero también un profeta del cual se dice que nunca dejó a caer ninguna palabra de parte de Dios y que ha servido para muchos de nosotros para poder aprender y conocer muchas cosas acerca de Dios. Pero por ese momento tuvo que Dios cercar a Ana por muchas situaciones, ¿verdad? Para llegar al momento propicio. En este caso, pues nos podemos dar cuenta que muchos casos que a veces tal vez Dios ha impedido que nosotros demos a luz ciertas características, ya sea ministeriales o ya sea en ciertos ámbitos, inclusive como profesionalmente o estudios y algunas cosas, es porque tal vez Dios nos ha estado protegiendo para esperar el momento adecuado. Y no es que no tengamos tal vez la capacidad, sino que Dios nos está protegiendo y guardando. Cuando ya venga el momento indicado, Dios puede abrir la puerta para que todo esto se desemboque. Pero también lo que Dios espera es de que nosotros cambiemos nuestro deseo egoísta a entregar ese deseo a Dios. Es muy similar como en el caso que pasó con Isaac. Realmente Abraham estuvo mucho tiempo, dame un hijo, dame un heredero. Mi esposa no puede tener hijos. Y Dios estaba preparando a Abraham para que fuera el padre de la fe, más que ser un padre terrenal, un padre que pudiera dar a luz hijos, sino que él quería moldear a Abraham para que fuera el padre de la fe. En este caso en particular, pues, aunque él recibe a su hijo, pero inclusive dice, dame a tu hijo, a tu único, a tu unigénito, a él dámelo. Entonces ya viene Abraham y lo que hace es pues se logra despojar de él. Y a causa de eso Dios le dio muchas más manifestaciones o una gloria mayor a Abraham. Y realmente ahí se sella a Abraham como el padre de la fe en el sentido del poder de la resurrección, porque el creer de Abraham, según lo que también habla el libro de Hebreos, era de que la fe de Abraham era esta. Abraham decía, si Dios me dio a mi hijo y sobre mi hijo dio promesa, si yo doy a mi hijo y lo consumo hasta las cenizas en el holocausto que Dios me pide, eso significa que Dios lo va a resucitar de entre las cenizas a Isaac, porque en él había sido dada descendencia. Entonces vemos ahí el poder de la resurrección o la fe de la resurrección, que es la fe de Abraham. Es decir, la fe de Abraham no solo se trata en creer, sino que se trata en la fe de la resurrección. Y por eso que Jesucristo era hijo de Abraham, por la fe de la resurrección, porque él resucitó entre los muertos. Esto, vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice el libro de Hebreos y lo dice también el pasaje de Abraham. Entonces, cuando damos cuenta acerca de esto, de la fe, de entregar lo que realmente nosotros quisiéramos, pero entregárselo a Dios, entonces ya las cosas comienzan a cambiar. Por eso que a veces nosotros no logramos cosas en oración. Lo queremos para nosotros. Alguien dirá, Señor, dame un negocio. ¿Pero para qué quiere el negocio? Para enriquecerse y mantener bien a su familia, pero por un sentimiento de logro propio. No como en el sentido de, Señor, dame una empresa o dame un negocio para yo bendecirte a ti. Y por consecuencia van a ser bendición mis familiares. Entonces nosotros a veces tenemos ese concepto. Inclusive hay personas que también dicen, Señor, dame una pareja. Y va a orar por la pareja, por la novia o el esposo o la esposa. Pero ellos quieren la pareja para su satisfacción personal. No en el sentido, Señor, dame a una persona para hacer ayuda idónea para hacer tu obra. Entonces, en esos casos, nosotros a veces, Dios nos puede permitir una esterilidad, si lo queremos llamar de esa manera, que tal vez alguien anda buscando novia por todos lados y no encuentra ninguna, pero Dios le puso un cerco, porque si no, ese se mete con cualquiera a la que se le pone enfrente y después, al final, termina generando un caos. Hasta que él se frustra y llega con orar, el Señor, dame la que tú quieras, ya así resignado, le dan la que quieren y él con eso ya levanta un ministerio de parte de Dios y establece todo lo que tiene que establecer. Eso lo podríamos poner en diferentes ejemplos. Gente que tal vez quisiera un ministerio y un don, un llamado, cualquier cosa. Pero Dios espera que nosotros le entreguemos a Él las cosas, que todo sea por Él, para su voluntad, como lo hizo Jesús. Hágase tu voluntad y no la mía. Jesús tenía su deseo de no ir a la cruz. No porque no quería salvar a la gente, sino que Él no quería apartarse de Dios Padre. No tanto por el dolor físico que podría llevar, aunque no es que uno menosprecie eso, pero yo considero que
lo que Jesús pudo haber pasado en su relación con Dios en ese momento era lo que no quería. No quería perder eso. Por eso no quería decir las palabras, ¿por qué me has abandonado? O ¿por qué me has desamparado? Entonces, en este caso, tenemos que aprender a orar como Ana aquí lo está haciendo. Siempre derramando nuestro corazón, pero entregándole las cosas a Dios, porque Él va a saber cómo realmente se hace. Inclusive Dios puede permitir peninas en nuestras vidas, es decir, personas que nos estén criticando, agobiando, molestando, para que entremos en ese empuje para dedicarle las cosas a Dios. Para realmente darle las cosas a Dios. Si esas personas no estuvieran, que nos estuvieran criticando, empujando, no fuéramos llevados hacia esta bondad de entregarle todo a nuestro Dios, de encontrar realmente un refugio en Dios. Y uno dice, quisiera no tener eso, pero lastimosamente por nuestra forma de ser, por lo que hemos vivido, Dios puede hacer uso de esto para realmente tener una verdadera manifestación del conocimiento de Él. Ahora vamos a ver el siguiente punto con Ana. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, aquí es el otro punto importante de la oración de Ana. O sea, no solo una oración de expresar su corazón, no solo eso de hallar refugio en Dios y de poder tener la confianza de derramarse, sino que también dice que oraba largamente delante de Dios. Y es lo mismo cuando nosotros oramos. A veces yo, como vuelvo a repetir, a veces le pregunta mucho a una gente que tal vez quiere un trabajo, quiere tal vez cosas, tal vez levantar una empresa y un montón de cosas más. Y uno le dice, pero es que tenés que orar. Y uno dice, sí, yo estoy orando. Tranquilo, va. No es que yo sea un pecadorazo, le dicen a uno a veces. Y uno, no, pero es que debes orar. Y no, es que estoy orando. Y uno ya cuando le pregunta a veces, y no lo hace uno por religión, sino lo hace uno por el hecho de que, bueno, entonces, ¿cuánto estás orando? No, pues yo oro, cuando me levanto oro unos 10 minutos y le pido a Dios por eso. Entonces, si nos damos cuenta, esa persona no ha orado largamente. Esa persona tiene una vida de oración, sí está pidiendo lo que quiere, sí, lo está haciendo. Pero no está orando largamente, no se está derramando delante de Dios, no se está dando en una comunión con Dios. Y por eso la mención de que la vida de oración de Ana no se muestra anteriormente hasta este momento. Entonces nosotros queremos muchas cosas de Dios, mucho amor con Dios y todo, y hay gente pues que le entra el chip del hecho de querer predicar, enseñar, o ministerio o sanidades y cuantas situaciones que se presentan allá afuera, pero no se está orando. O sea, y uno les puede decir si oran, y dice, sí, estoy orando, ¿eh? Pero ya cuando uno ve, puede estar orando media hora, pero un orar media hora no es estar orando largamente, no es estar en el derramamiento de parte de Dios. Puede ser que lo están haciendo por religión, porque ni modo tengo que orar, ¿va? O porque, Señor, no sé qué predicar el próximo domingo, próximo lunes, así que por favor ayúdame, y se ponen a orar para que les den el mensaje, no tanto para estar en comunión con Dios. Entonces nosotros no hemos experimentado unas oraciones largas. Hablemos, qué sé yo, de 3 horas, 5 horas, 10 horas, 12 horas delante de Dios. No lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque no ha habido una necesidad verdadera. En este caso Dios tuvo que presionar, por así de llamarlo, o tuvo que hacer que Ana viviera este nivel de falta de entendimiento o repudio y demás otras cosas, para que ella pudiera orar largamente delante de Dios. Si ella no hubiera vivido este tipo de tribulación, esta mujer no hubiera podido orar largamente delante de Dios. Y por eso que a veces Dios nos permite que estemos pasando por problemas, deudas, dificultades, tribulaciones y cuantas situaciones se presentan, porque si no hace eso Dios con nosotros, nosotros no oramos largamente delante de Él. Es algo que a veces Dios nos tiene que forzar a orar. Y esto no es solo en el caso de Ana. Si nosotros leemos, creo que es el libro de Zacarías, si no estoy mal, dice que Dios les iba a enviar un espíritu de oración. Pero antes de enviarles el espíritu de oración, ellos iban a ser rodeados y atribulados por ejércitos. Cuando eso dice que en ese momento iban a ser rodeados y atribulados por ejércitos, Dios les iba a enviar un espíritu de gracia y de oración para que clamaran. Entonces, si nos damos cuenta, eso es mucho lo que hace Dios. Inclusive, eso lo podemos ver en el libro de Gedeón, cuando dice que y se apartaron de Dios, y Dios los entregó a sus enemigos para que pudieran clamar delante de Dios. Entonces, si nosotros nos queremos ahorrar el hecho que Dios nos entregue a cosas, que Dios permita que nos critiquen o que nos hagan o meternos a tribulaciones, porque eso va a producir que nosotros oremos largamente, mejor vayamos nosotros por nuestra cuenta a orar largamente.
y nos vamos a ahorrar todo ese otro problema. En este caso, pues con Ana se manifestó que Dios provocó que ella hablara largamente. Entonces busquemos orar largamente delante de Dios. Ahora, dice, y Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Esta es una de las cosas más sorprendentes que yo he visto en la Biblia con respecto a la oración, porque dice que su corazón era el que oraba. Aquí claramente dice su corazón oraba y que sus labios solo se movían. Aquí se movían sus labios. Y esto para mí es muy impresionante por el hecho de que esto para mí hace referencia de una manifestación de hablar en lenguas que no se había manifestado porque no había venido el Espíritu Santo, pero ya había algo dentro de ella. Porque también la Biblia habla de los gemidos indecibles. Entonces ella en estas oraciones comenzó a manifestar movimientos del Espíritu Santo, porque dice que su corazón oraba. Esto nos da la pauta para entender mucho más lo que es la oración en lenguas. Por eso que nuestros labios se comienzan a hablar y no sabemos lo que estamos diciendo y hablamos en otro idioma, pero es porque nuestro ser es el que está orando, así como lo que aquí habla de Ana, cuando ella ora y solo sus labios se movían. Y por eso que Elí viene y dice, pues esta mujer está ebria. ¿Qué es lo que decían acerca de los apóstoles cuando comenzaron a hablar en lenguas en el Pentecostés? Ellos están llenos de mosto. Si nos damos cuenta de la misma situación. Entonces, ¿qué pasa? Hay sacerdotes como Elí actualmente, predicadores y demás, que critican a las personas que oran en lenguas, porque dice que no se les entiende. Pero aquí vemos que Ana ni siquiera estaba hablando, solo se movía su boca. ¿Qué pasaría si hubieran movimientos de oración como Ana, de que miraríamos que gente estuviera ahí orando y solo movían su boca, y miramos ese montón de predicadores que decían, no, es que ellos están, eso es una falsa doctrina, eso es un falso mover? Y es lo mismo que ocurre en hablar en lenguas. Lo único que está pasando es que se está hablando en otro idioma que no es entendible, pero en este caso Ana se movía en sus labios y no se veía. Entonces ella estaba teniendo un mover del Espíritu en oración, dedicado realmente a Dios, pero que este sacerdote no estaba entendiendo, inclusive la criticaba a ella. Entonces entendamos de que cuando oremos a Dios podemos ser criticados, tal vez no en el momento de la oración como tal, pero sí regularmente el enemigo nos va a atacar, inclusive con otros ministros, como en este caso Elí, nos pueden atacar nuestra forma de vida a causa de nuestra oración, porque la oración provoca una forma de vida. Por la inspiración de Dios en nosotros, por el mover de Dios en nosotros, y el Espíritu de Dios en nosotros va a provocar una forma de vida porque está plena en nosotros. Y la gente de alguna manera nos va a criticar. A veces vamos a tener que dar una explicación, así como lo dice Ana. Aquí dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. A veces uno va a tener, no a todas las personas, pero eso uno tiene que dar explicaciones a personas de decirle, mira, pues es que yo soy así porque estoy orando, pero o sea, yo miro esto, veo esto por causa de mi oración. Si no oro no pasa nada de esto. Algunas personas, no a todas. En este caso Elí era, y esta es una figura muy importante a observar en este caso, porque Dios tuvo que poner a Elí como sacerdote para que observara y viera y entendiera lo que esta mujer estaba pasando, para que Elí pudiera sellar la oración de Ana. Es muy importante esta causa de sacerdocio. Aunque actualmente ya no tenemos la situación en sí mismo de un sacerdocio terrenal, sino que por eso tenemos a Jesús. Por eso la Biblia dice que hay que orar en el nombre de Jesús. En este caso, Elí fungía como un sacerdote, un representante delante de Dios, y por eso él dio como su visto bueno. Oh Señor, escucha la oración de ella. Él estuvo intercediendo porque esa era la función del sacerdote. En este caso en particular, cuando uno ya va en el nombre de Jesús, ya va ese sello. Por eso es la Biblia, todo lo que pidieres en mi nombre os será dado. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. La otra figura que yo podía representar acerca del sacerdocio de Jesús con relación a nuestras oraciones es la situación que pasó con Salomón. Cuando Salomón levanta el templo de parte de Dios y Salomón ora y dijo, oh Señor Dios, te pido que todas las personas que se acerquen a orar este templo, tú las escuches. ¿Eso qué significa? De que cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo,
Él nos levanta como un templo espiritual, según lo que dice Pablo cuando dice que nos levanta, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces Jesús se pone como Salomón y nosotros como templo diciendo, Señor, por favor te pido que escuches todas las oraciones que serán dadas en este templo, es decir, en nosotros. Entonces ya el Señor Jesús está sellando nuestras oraciones para que sean escuchadas como el Padre, así como Elí está haciendo con Ana. Y en este caso Ana pues ya le explica su situación, su tribulación, y pues de alguna manera también Dios nos puede utilizar en algún momento para nosotros, si alguien nos está diciendo, mira, estoy orando por eso, uno puede sellar esa oración si el Señor lo permite, porque también la Biblia nos enseña que somos real sacerdocio y nación santa. Pero es muy importante también para no rechazar, no menospreciar, no ignorar los moveres que pueden haber en otras personas que nosotros no estemos entendiendo. Porque Elí no estaba entendiendo el mover que había en Ana. Porque era algo pues que inclusive no se ve en la Biblia, en otro pasaje donde se ve que una persona mueva los labios y que hable de su corazón. Por lo menos yo no lo he visto. Puede ser que sí haya. Pero lo más representativo, lo más similar que puedo asimilar a esto es lo que se habla del hablar en lenguas, que también lo explica en 1 Corintios 14. Ahora, versículo 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Vuelvo a repetir, aquí vimos cómo Elí sella esta oración y la importancia de ese sacerdocio. Por eso la importancia y la gran bendición que nosotros tenemos de tener a Jesucristo como nuestro sacerdote intercesor delante del Padre. Por estas figuras que se muestran acá. Por eso que Jesús subió al cielo para mantener un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Ahora, avanzando en esto, y vuelvo, esto también es algo que debemos guardar mientras tanto y tenerlo retenido, porque también se relaciona a lo que vamos a leer en 2 Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 2. Lo vamos a ver también por qué. Ahora dice 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces aquí se refleja lo que la Biblia habla de que en Jesucristo tenemos una consolación, que Él es nuestro consolador. Por eso es importante que nosotros vamos a orar para hallar consuelo en Dios, no mantenernos con esa amargura constante que nosotros tenemos. Y por eso la idea de orar, cada vez que nosotros tengamos un problema, una circunstancia, llegar a orar porque vamos a hallar consuelo en Dios. Pero también estar dispuestos a derramar nuestro corazón y nuestra alma, es decir, no tener temor de llorar. Yo he oído personas de que no les gusta llorar, pero es por el orgullo y otras características, o porque ellos piensan de que si lloran se van a sentir débiles. Y realmente no importa delante de Dios presentarnos o sentirnos débiles. Inclusive si alguien ha llorado mucho por muchas cosas, yo le aconsejaría que no se canse de expresar ese dolor, esa tristeza delante de Dios. Porque a veces uno puede hacer oración, por lo menos en mi caso, yo hace años, de tanto que lloraba, le decía al Señor, yo ya no quiero llorar. Y después me arrepentí de esa oración porque yo era tan duro que ya ni lloraba nada. Yo decía, pero ahora yo quiero orar, yo quiero llorar. Pero lo importante es poder hallar el consuelo delante de Dios. Y este pasaje, como en muchos otros pasajes, que la Biblia dice, por ejemplo en Filipenses 4, 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante del Señor, con toda oración, ruego y súplica, y el Dios de paz guardará vuestros corazones hasta el día de la venida de Cristo. Entonces, ¿qué pasa acá? Por cuanto Ana se dio por entendida de que su oración fue oída, no solo por el sentimiento espiritual, sino porque fue enviado Elí de parte de Dios para sellar esa oración, y ella dar entendida que yo la había sido oída, por consecuencia, ella tuvo paz en su corazón y ya no tuvo más tristeza. Es bien importante recordar esto por la fe que tenemos que tener, porque la Biblia dice que cuando leamos la Biblia tengamos fe en lo que oímos. Y esta fe, si nosotros la tenemos, va a implicar de que esa fe nos va a llevar a orar cada vez que hay problemas. Si no tenemos esa fe, prácticamente vamos a estar afligidos, afanados, preocupados. Puede pasar 3, 4, 5, 6 meses preocupados con esa amargura como le pasó a Ana, y de repente nosotros nos derramamos en oración y nos quitamos todo el peso. Lastimosamente ya pasamos 6 meses con todo eso. En este caso Ana llevaba no sé cuántos años con ese problema. Ahora, versículo 19. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque vemos de que hubo una acción de parte de Dios.
¿Por qué? Porque pudo ser de que Dios movió al Cana a que tuvieron relaciones con su esposa, que se acostara con ella para tener el hijo. No se dice que necesariamente Ana motivó al Cana para que se acostaran diciendo, mira, yo ya oré a Dios y le pedí esto, por favor ven conmigo. Sino vemos cómo Dios se acuerda de Ana motivando a su esposo para que tuviera una relación con ella. ¿Qué nos da a entender esto? De que cuando nosotros oramos, Dios se va a encargar de mover las cosas a nuestro favor, pero en su voluntad, ¿verdad? No es que nosotros vamos a pedir conforme a nuestro egoísmo, arrogancia y que Dios va a respaldar eso, porque hay al que llama bueno malo y a lo malo bueno, sino en el sentido de que estamos orando conforme a su voluntad, conforme a lo que Él necesita. Él va a mover todo para que venga hacia nosotros, porque Él se está encargando de eso, porque Él se está moviendo. A diferencia que Él tal vez nos diga, mira, hace esto y lo otro. Pero en este caso se ve que el Cana es el que va con Ana, en el sentido de que es Dios que se acuerda de Ana y decirle, mira, te oí, voy a obrar, nomás llegues a tu casa y ya estoy obrando en ti. Y llegando a su casa, tienen la relación y Dios se acordó de ella en el sentido de que se dio lugar a que ella ya pudiera estar embarazada. 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedía a Jehová. Después subió el varón el Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Aquí vemos otro punto importante con Ana, y es que Ana también honra a Dios a través de ponerle el nombre a Samuel basado en la oración que tenía. Es decir, que Ana no fue como que se olvidó de Dios o se olvidó de la petición, como a veces muchos hacemos, tal vez como muchos estamos haciendo cuando realmente vamos a orar a Dios y Dios nos cumple las oraciones. Nosotros no le ofrecemos alabanza o no honramos a Dios de alguna manera y algunas otras circunstancias, o inclusive puede ser que le pedimos al Señor y nos olvidamos de Dios. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que sucede está en que ella sí se recuerda y sí honra a Dios con la petición que él tuvo. Por lo tanto, le puso un nombre a Samuel honrando su oración. Entonces, aquí vemos que nosotros podemos honrar nuestras oraciones con Dios de alguna manera a la hora de poner al negocio un nombre que Dios quiera, o nuestros hijos, o alguna otra característica para honrar a Dios. Ahora, veamos acá lo siguiente, que el Cana otra vez iba otro año y dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. 23. Y el Cana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Qué pasa acá? Aquí se puede, o el Cana o algunas otras personas se puede decir como que, no, bueno, de plano se olvidó Ana del pacto que había hecho. Pero realmente lo que quería ella era de que, bueno, si yo subo ahorita yo lo entrego porque yo ya prometí que lo iba a hacer. Entonces si yo subo lo tengo que entregar. Entonces ella lo que esperaba era entregarlo bien al Señor, entregarlo con una, en ese caso como ella es la única que lo podía dar a amamantar, entonces yo lo voy a cuidar, lo voy a destetar y lo voy a entregar al Señor como yo prometí para entregarlo perpetuamente para el Señor. Entonces ella sí cumplió su palabra y sí estaba honrando su oración y la petición que ella había otorgado y su voto. Entonces a veces nosotros tenemos que hacer lo mismo, pues si nosotros estamos haciendo voto delante del Señor, si nosotros estamos orando a Dios y Dios está respondiendo, debemos ser agradecidos y responder conforme a ello, ¿verdad? En este caso, pues Ana sí lo estaba haciendo. Y ahorita vemos lo siguiente, después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y matando al becerro trajeron al niño a Elí. 26, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Ella lo que está haciendo es testificando de la obra de Dios en su vida. Si Dios ha respondido a nuestras oraciones, si Dios está obrando nuestras oraciones, lo mejor en gratitud que podemos hacer es testificar de las respuestas de las oraciones que Dios ha hablado. No solo por el hecho de la gratitud, sino que también otras personas podrán ser ministradas por la fe de que nosotros hemos tenido en oración.
y trasladar esto a las demás personas, de saber que Dios contesta, pero no en placeres carnales mundanos, sino en el hecho de verdades espirituales o manifestaciones, como el hecho de la restauración del sacerdocio para el pueblo de Israel a través de Ana y a través de este caso Samuel. Ahora, veamos el siguiente, dice 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ahora viene lo que para mí es una de las cosas más impresionantes en la Biblia relacionado a Ana. Y dice, esto ya es 1 Samuel 2, del 1 al 11, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Entonces vemos aquí que hay una oración muy específica de Ana. No dice que fuera un cántico, sino que dice que Ana ora. Entonces vemos cómo evoluciona la vida de oración de Ana, de pasar de tener una costumbre de oración, tal vez religiosa como judía, sino que luego cambia ella a una oración de ministrarse delante de Dios, de derramar su alma y de orar largamente a Jehová, inclusive llegar hasta una oración en lengua, si lo queremos llamar de esa manera, una oración del Espíritu, una oración de los gemidos indecibles que la Biblia menciona, a llegar a esta magnitud de una oración inspirada por el Espíritu Santo que llegó a establecerse dentro del canon de la Biblia, para llegar a esta magnitud, porque vuelvo a repetir, no a todas las personas en la Biblia se les quedan escritas sus oraciones. Entonces, por eso es lo que a mí me impresiona tanto de la oración de Ana, de que de ni siquiera dejar registrada ninguna de sus oraciones, ninguna de su vida de oración, hasta llegar después a que una oración quedar de manera inspiracional. Y dice de la siguiente manera, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabra de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar al exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces vemos acá lo impresionante. Aquí está. 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces vemos lo impresionante. 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronarán desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. 11. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Entonces vemos lo impresionante, vuelvo a resaltarlo, de la oración de Ana, tan impresionante que inclusive ella habla acerca de poder a su rey, pero si en ese momento ni siquiera tenían rey. Imagínense este entendimiento, ese fluir que ella estaba adquiriendo proféticamente. Porque también habla del poderío de su ungido. ¿Y cómo el poderío de su ungido si ahí en ese momento ni siquiera había ungidos? Los únicos ungidos en ese momento eran tal vez los sacerdotes, porque ni siquiera se manifestaban los profetas como una forma de unción de ungirlos, o inclusive los reyes. Esto sale después de Samuel. Entonces vemos cómo ha cambiado su vida de oración, cómo evolucionó hasta llegar a un punto inspiracional, y tener esta gran manera profética de orar a Dios de tal manera, y pues que ahora nosotros, inclusive muchos de nosotros tal vez hemos orado o hablado de este versículo, que en el versículo 8, que dice, él levanta del polvo al pobre y el muladar, y exalta al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y dar un sitio de honor. Eso, pues por lo menos yo lo he usado varias veces, y a veces pensaba que era de David, hasta ahorita que volví a leerlo me recordé que era de Ana. Pero
Eso es muy importante, pues, vuelvo a resaltar por el hecho de que Dios puede hacer evolucionar nuestra vida de oración, pero también nosotros debemos dedicarnos a ello, tomar ejemplo de lo que aquí está. Inclusive nosotros podemos decirle, Señor, dame una vida de oración, pero también nosotros poner de nuestra parte. Si nosotros no ponemos de esa parte, pues lastimosamente Dios va a tener que, no lastimosamente, lastimosamente para nosotros, pero realmente Dios lo que va a hacer es llevarnos a empujarnos a través de diferentes problemas, circunstancias, para darnos este tipo de mover de oración, por no hacer caso, ¿verdad? Ahora, veamos el otro punto aquí de 1 Samuel 2, 18 al 21, que es lo último a mencionar de Ana. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Eso, vuelvo a repetir, también es muy, muy bello de parte de nuestro Señor Jesús, porque ella, al haber cumplido sus votos realmente, o sea, ella, al haber presentado realmente, haber sido contestada la oración, ella presenta el ángel delante de Jehová, presenta su alabanza, su adoración, pero también ella es constante en estar atento a la vida sacerdotal de su hijo, y Dios le recompensa a Ana eso con darle más hijos. Por eso dice el 20, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y vimos de que le da 5 hijos, 3 hijos y 2 hijas. Y pues ella pues no solo tuvo el consuelo de su hijo, el cual le entregó, que ya lo había consolado, sino que Dios le dio una multiplicación aún mayor. Y a lo que vuelvo y quiero resaltar con todo esto es, hay momentos de que Dios puede estar cercándonos y tal vez evitar ciertas manifestaciones de frutos que a veces tal vez nosotros nos podemos preocupar. En cierto caso, pues tal vez alguien predica y no se le convierte en ninguno, o alguien enseña y tal vez la gente lo menosprecia. Pero puede ser que Dios lo tenga cercado por un momento y lo continúe preparando para que cuando Él lo desate, por así decirlo, cuando Dios quite ese cerco, se comiencen a manifestar cosas que antes no. Esto lo podemos ver con Pedro, que Pedro tal vez predica, no se convierte mucha gente y luego convierte a 3,000 o a 5,000. O en otros casos, pues la Biblia también enseña en otras personas o en otros pasajes acerca de algo relacionado a esto. Lo que sí me gustaría leer también es el pasaje de Lucas, perdón, el pasaje de María, cuando María prácticamente canta o habla a Dios por la relación de la continuidad a ver, por la continuidad de lo que vamos relacionado a Ana. Vamos a ver aquí Lucas capítulo, vamos a ver aquí, extra gacho. Vamos a ver lo que cómo habla Ana, perdón, María, perdón. Y para mí, pues, según lo que yo he visto, a mí me parece muy, muy, muy similar a las oraciones que hace tanto Ana como María. Voy a leer la oración de María. Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza a su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, espació los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordóse de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Por eso es una de las cosas que yo creo de que tal vez María, al ver, tal vez haber leído a Ana o algunas otras cuestiones que tal vez hubiera podido aprender en María, eso brotó de su corazón, más la misma administración del mismo poder del Shaddai sobre la vida de Ana como de María, y por lo tanto de la abundancia del corazón habla la boca, y están fundamentados sobre el mismo espíritu, y hay una relación entre palabras, claramente por el entendimiento, por la formación y otras cosas que cada una vivió, pero ambas se manifiestan como oraciones o alabanzas de manera inspiracional por ser entrada dentro del canon de la misma palabra. Entonces yo creo que debemos observar la vida de oración de Ana
y debemos poner en práctica lo que está acá. También en ciertos casos nos dará un entendimiento de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en nuestras oraciones, y también la idea de hacia dónde Dios nos quiere enviar a través de cumplir lo que Dios nos está enviando, para que tengamos unas oraciones inspiradas en el Espíritu y que puedan ser asimismo Dios glorificado. Entonces vamos a orar para finalizar y para que Dios nos ayude para poder para que nuestra vida de oración sea cambiada y sea inspirada a través de estas oraciones como la de María, la de Ana, o las que han dejado escritas Dios a través de la Biblia, que hay varias, no solo en los Salmos, sino que en otros casos. Inclusive, pues a mí una de las también oraciones que me impacta mucho es la del libro de Lamentaciones. Ahora, vamos a orar para finalizar y que el mismo Señor Jesucristo nos ayude, nos motive, nos guíe, nos provea ese espíritu de oración que constantemente le hemos estado pidiendo, para salir de una oración de cotidiana, una oración común, una oración de religión, a entrar en oraciones largamente delante de Dios para comunión, para entrar en oraciones de derramamiento de nuestra alma delante de Él, para entrar en oraciones de gemidos indecibles, para entrar en oraciones de poder derramar nuestro llanto, nuestra alma, nuestro consuelo delante de Él, y también para poder orar en lenguas delante de Él. Por eso la palabra no impidáis hablar en lenguas, que creo que es lo que también manifiesta ahí en el caso de Ana, cuando su corazón oraba, pero su boca solo se movía. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti hoy, habiendo leído, visto, meditado acerca de la oración de Ana. Queremos, por favor, que tú nos motives, nos muevas de salir de la comodidad, el conformismo y de muchas cosas que se pueden reflejar de Ana en nuestra vida. Y que también hay cosas que queremos, pero realmente quieres tú que te lo demos a ti, que te lo demos la gloria para ti. Que a veces en muchos casos lo hemos visto como una cuestión egoísta, solo para nosotros, solo para nuestra conformidad y solo para nuestras vidas. Sin entender de que tu plan y que tu gloria es mucho más allá. De que tú lo que querías con Ana era que ella fuera un instrumento para inspirarnos a nosotros o tal vez a María, pero no solo ellos, sino que poder dar a luz a una persona llamada Samuel, que nos ha dejado también tantas enseñanzas a través de su vida y su consagración y su fidelidad, y de un profeta que fue precursor del ungimiento de lo que es David, y ese seguimiento, y de aquella persona que dice que nunca dejó caer ninguna palabra de Jehová al suelo. Así que te agradecemos, Señor Jesús, por lo que está pasando, por lo que nos estás hablando. Ayúdanos a no desfallecer y continuar en oración. Ayúdanos, inspíranos y muévenos. Si es necesario que vengan estas situaciones para que nosotros podamos entrar en esta inspiración de oración, que así sea. Pero también ayúdanos también a ser entendidos y dedicarnos a estas oraciones, porque no sea que venga lo otro y nosotros realmente entendamos que fue porque tú quieres que oremos y nos estás empujando, impulsando para que lo hagamos de esa manera. Pero más bien ayúdanos para poder recibir claramente y nosotros darnos de todo corazón a la oración. Te lo agradecemos desde hoy ya, Padre, por tu respuesta, sabiendo, y te ayúdanos también a honrar las oraciones respondidas de parte tuya, para poder ser agradecidos y alabarte eternamente y para siempre en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos las gracias. Amén, Padre eterno. Amén y amén.